¿Qué tal? Muy buenas noches. Es 21 de agosto, entramos en la recta final prácticamente de unos meses de verano, unos meses de calor que están siendo especialmente complicados en las costas gallegas. Llevamos meses desde que comenzó el mes de junio que han estado marcados por rescates, por fallecimientos en algunas de nuestras playas, y este es un tema que queremos tratar en esta noche de miércoles aquí en Vía V, para lo que hemos invitado a Nuria Rodríguez, es presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Carlos García Tobriñán, director general de Seguridad de A Coruña. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Gerardo Rivera, que es piloto del Elimer, uno de los helicópteros que trabajan en nuestras costas precisamente para facilitar esos rescates. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. Y precisamente hoy hemos estado pendientes a lo largo de esta tarde de un operativo de rescate, de un amplio operativo de rescate que se ha desarrollado frente a las costas de Cedeira, donde un marinero de unos 40 años caía al mar en torno a las 3:30 de la tarde cuando estaba faenando en un pesquero con sede en el puerto cedeirés. Pendiente de este suceso que ha prolongado esas labores de búsqueda a lo largo de toda la tarde ha estado nuestra compañera de La Voz de Galicia, Ana Cuba. Ana, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Ana, como decíamos, a lo largo de toda la tarde, desde las 3:30 que se conocía esta caída al mar de este pescador, este marinero de Cedeira, comenzaba un amplio dispositivo de búsqueda en una zona aproximadamente a 4 millas de la localidad coruñesa, ¿no? Sí, en realidad el punto exacto se situaría a unas 4 millas del puerto y a cerca de 1 milla del punto en tierra más cercano, que es un sitio que se llama Tarroiva, que está cerca del faro de Punta Candieira. Y de ahí habría, pues eso, 1 milla al punto del accidente. Como decimos, de momento se desconocen las causas por las que se produjo este suceso. Se especula que pudo ser una caída enredado en el aparejo del barco, ¿no? Sí, en realidad todas las fuentes del operativo e incluso de la familia y de la cofradía de pescadores de Cedeira pues apuntan a que pudo arrastrarlo el aparejo porque él estaba realizando las últimas maniobras del día, porque en realidad estaban acabando ya la faena de la jornada de hoy, que pudo arrastrarle al agua y por eso se precipitó y ha desaparecido. Y a lo largo de toda la tarde, como decíamos, un amplísimo dispositivo de búsqueda en el que no solo participaban los medios oficiales de las fuerzas de seguridad, sino también los pescadores de la zona. Sí, en realidad voluntarios de Cruz Roja de Cedeira que pudieron aproximarse en un todoterreno a este lugar al que me refería antes, a Tarroiva, decían que llegaron a contabilizar hasta 50 barcos. En realidad sería toda la flota del puerto de Cedeira, toda la flota de la cofradía, más planeadoras y embarcaciones deportivas pues que se encontraban por la zona y que al ver el movimiento y enterándose de la noticia también se acercaron. O sea que en realidad, además del dispositivo de salvamento marítimo, tanto por aire como por mar, porque estaba inicialmente el helicóptero pescador y después fue relevado por el Elimer 209, pero también, pues eso, toda la flota de Cedeira, porque realmente ha causado consternación porque era una persona muy apreciada en el pueblo. Apreciada, muy conocida, llevaba desde los 16 años dedicado a la pesca, está casado y tiene 2 hijos. Sí, en realidad la edad tiene unos 52 años, hay algunas fuentes nos dicen 52, otros 53. Se inició en el mar, pues eso, a los 16 años. Su familia, la familia de su mujer, de hecho, el armador del barco del Lucero 1 en el que estaba faenando es propiedad el armador es pariente de su mujer. O sea, es un hombre muy ligado al mar y muy conocido, que en el pueblo le llaman Ketus, es un poco el mote con el que es conocido, y sí es una persona muy querida por lo que hemos podido saber hablando con vecinos y con toda la gente que se ha acercado al puerto, que ha sido mucha a lo largo de toda la tarde. A esta hora de la noche y pasan 4 minutos de las 10, ¿se ha cerrado ya ese dispositivo de búsqueda por ahora? Sí, cerca de las 9 de la noche se suspendieron las labores de búsqueda de hoy, a las que a media tarde también se incorporaron los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de A Coruña, y está previsto que mañana por la mañana se reanuden pues a primera hora, cuando empiece a hacerse de día,
que se puedan reanudar pues de nuevo por mar y también desde el aire. Bueno, pues es la última hora que nos llega desde Cedeira. Ana Cuba, compañera de La Voz de Galicia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y es que esto es lo más habitual realmente, que a estas horas de la noche, bueno, pues pasadas ya las 10 y con las luces ya bajando, se suspendan las labores de búsqueda hasta que mañana vuelvan a comenzar, ¿no? Pues sí, es así, porque realmente ahora, tanto por tierra, como puede decir muy bien nuestro compañero, por el aire y en el mar, la luz es totalmente escasa y o te lo encuentras o es muy difícil, ¿no?, que se pueda hacer. Entonces, realmente viene bien para dos cosas. No se puede hacer una búsqueda y, por otro lado, los equipos de rescate tienen que ir preparándose, descansando, para empezar con las primeras luces del día otra vez a estas búsquedas. En este tipo de rescates, ¿qué es lo más complicado? Lo más complicado normalmente es la meteorología. En este caso era bastante buena, pero es una zona que se suele complicar mucho la visibilidad y está muy cerca de tierra, sobre todo en las labores aéreas. Moverse cerca de tierra a muy baja altura es muy complicado. Sí. Bueno, es el último caso que hemos conocido, como decíamos, en un verano que estábamos explicando. Está resultando especialmente complicado en Galicia. Llevamos más de una decena de fallecidos desde el pasado mes de junio. Los últimos hace escasamente unos días, 14 víctimas mortales en apenas 3 meses, en un año que también está siendo especialmente duro en aguas de todo el país. 3 de junio, el río se lleva en salvaterra a 2 niños marroquíes de 12 y 8 años. El mayor se había tirado al agua para intentar rescatar al pequeño. 4 de junio, un vecino del municipio de Coirós fallece ahogado en el río Mandeo al sufrir un accidente mientras pescaba. Tenía 60 años. 16 de junio, playa de Ovilar, en Ribeira. Un irlandés de 67 años se ahoga cuando intentaba rescatar a su hijo con discapacidad intelectual. 7 de julio, el día más trágico. Por la mañana, un joven de 31 años, vecino de Brión, se ahoga en la playa de Seráns, en Porto do Son, cuando trataba de rescatar a un amigo. Por la tarde, no muy lejos de allí, en la playa de Muiños, en Muxía, se ahogaba también un hombre de 80 años. Y ese mismo día, en Castrelo de Miño, un pescador rumano perdía la vida en el río. 9 de julio, una mujer de 78 años fallece ahogada en la orilla de la playa de Canido, en Vigo, tras desvanecerse en el agua media hora antes de que llegaran los socorristas a su puesto. 11 de julio, playa Grande de Miño, se ahoga un jubilado tras sufrir un infarto mientras se bañaba. 13 de julio, un hombre de 66 años se deja la vida en Outeiro de Rei, tras ahogarse en una playa fluvial. 8 de agosto, muere en un hospital de Santiago una joven de 19 años rescatada horas antes de la playa de Cambados, tras arrastrarla la corriente. 10 de agosto, una octogenaria fallece tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se bañaba en la coruñesa playa de Oza. 11 de agosto, otro día crítico. En el Arenal de Magdalena, en Cabanas, se ahoga un hombre de 78 años. Eran las 12 de la mañana. Poco después, en el Arenal de Oxardín, en Boiro, moría ahogado un santiagués de 55 años. Se metió en el agua con un amigo para refrescarse después de comer. Sufrió un corte de digestión. 14 víctimas mortales en apenas 3 meses. A estas alturas del año pasado el número de ahogados era de 5. Y no tan lejos aquel dramático 2010, en el que Galicia fue la comunidad con más muertos en verano de toda España, 17. En lo que va de este año, en el conjunto del país han muerto ahogadas ya más de un centenar de personas. La verdad es que es un calendario absolutamente trágico y asentían nuestros invitados mientras lo veían, reconociendo que se ha producido la mayor parte de estos sucesos en aguas tranquilas. Sí, la verdad que sí, que todos los sucesos que vimos, tanto la playa de Oza como en Coruña es tranquila. Sí es más peligrosa la playa del Vilar, y además aún no estaban ni los socorristas ni nada, pero son aguas tranquilas. ¿Y esto a qué se puede deber? El hecho de que se produzcan más casos en aguas tranquilas, que por lo tanto no podemos achacar a las condiciones del mar. Bueno, yo creo que estamos ante un año atípico. A pesar de todo, estamos en un año atípico porque a lo largo del año, efectivamente, en estos 3 primeros meses llevamos unas 14 personas, a lo largo del año sí llevamos 18, pero si hacemos un desglose por meses, vemos que, por ejemplo, el mes de junio no hubo prácticamente, hubo muy poquito, y hacemos una comparación con el año pasado y realmente nos vamos a unas cifras similares. ¿Qué ocurre este año? Pues este año ha ocurrido que tenemos una meteorología pues realmente muy buena. Y los que nos dedicamos un poco a esto, a la hora de valorar el riesgo, decimos que es el daño por la probabilidad, ¿no? Si a una playa normalmente van 100 personas o 500 o 1000, si ahora este año llevamos 5000,
5.000, se está multiplicando por 5 la probabilidad de que pueda ocurrir algo, ¿no? Entonces, digamos que todo esto ha ocurrido en los meses de julio y agosto, fundamentalmente es donde más víctimas hay. En playas más tranquilas, por descanso, por relajación y por demás. También hay que valorar un poco cómo han sido todas estas víctimas, ¿no? Yo creo que tenemos que extraer un poco de estos datos, de sacar las cifras un poco más, ¿no? Y observamos con que hay mucha gente mayor, es decir, sí, gente que realmente no muere como producto de la actividad acuática, que es uno de los perfiles que realmente hay con problemas en el agua, ¿no? Y es gente mayor con problemas de salud y con esta ola de calor que hemos tenido, falta de hidratación en algunos casos, problemas de bajada de tensión y demás. Y gente que a lo mejor computa como ahogada, pero que hemos comprobado en muchos casos que se ha desmayado paseando por la orilla y luego ha tragado un poco de agua o lo que sea. Entonces, claro, hay que matizar un poco todos los casos y sí hay más, pero quizás este año se deba a esa meteorología que hemos tenido y a que tenemos una gran afluencia de gente en las playas. Claro, tenemos más gente en las playas, pero no tenemos más socorristas. No, desde luego, o sea, la afluencia, como comenta Carlos, es importante, ha aumentado, pero una barbaridad, esta ola de calor que hemos tenido y el número de socorristas en ciertos sitios sí se ha reducido de manera importante. Y aquí volvemos a la pregunta de siempre, y lo digo porque Nuria hace nada, en el mes de junio publicaba un artículo en La Voz de Galicia en el que hablaba precisamente de que hay ayuntamientos que han tenido que ir reduciendo el número de vigilantes o disminuir la jornada, reducir las horas o recortar también qué periodo del año cuentan sus playas con personal. Pues sí, la verdad que, a ver, hay ayuntamientos que no mantienen el servicio, que han, de dos formas, principalmente reducen el número de socorristas y además reducen también el horario, la jornada laboral del socorrista. Piensa que hay playas que empezaron más tarde, el 15 de julio, sí, cuando ya hemos superado una ola de calor, cuando estamos en pleno apogeo y empiezan más tarde del 15 de julio. ¿Qué pasa? Que están esperando pues, por subvenciones de la Xunta, están recortando gastos y entonces es una forma también de recortar. Y que probablemente quizás terminen también, como viene siendo habitual, a primeros de septiembre, aunque el tiempo continúe siendo bueno. Sí, a finales de agosto, aún no llegan ya a septiembre, ¿no? Que ya el fin de semana coincide el 31 de agosto y ahí acaba la jornada y puede venir un septiembre bueno y desde luego que volvemos a estar otra vez sin socorristas en muchas playas. Claro, hablar de estas cosas siempre es delicado, pero sí me gustaría preguntarle también a Gerardo si en el sector, en el otro sector, en este caso desde el aire, también se ha notado que los recortes afectan. En este caso hablamos de los ayuntamientos, de la gestión que hacen del personal que vigila nuestras playas, pero si en el sector de la seguridad aérea también se deja notar. En nuestro caso no, en nuestro caso más bien es al revés. Tenemos que dar gracias que cada año aumentamos nuestros entrenamientos, porque tampoco es un servicio que tengamos un vuelo cada día, claro, cuando tenemos que estar entrenados para situaciones como estas. Entonces, año a año vamos mejorando en ese sentido. La administración se porta bien con nosotros, nos aumenta los entrenamientos para que, en caso de que podamos salir, tengamos ese adiestramiento que es fundamental. Y eso a pesar de que, y lo recuerdo porque a finales del pasado año, entre noviembre y diciembre, existió una polémica, no con el Helimer, sino con los otros dos helicópteros que tenemos aquí en Galicia, el Pesca 1 y el Pesca 2, porque los pilotos hubo varias bajas, con lo cual hubo que suspender las guardias que se realizaban y que eran, bueno, pues en la zona donde estaba el helicóptero. Se trasladaban, eran guardias localizadas, con lo cual sí que hubo cierta polémica al respecto de si había demasiado tiempo entre que se daba una alerta y que llegaba el helicóptero. En el caso del Helimer, el que tiene base en Coruña, tiene una guardia de 24 horas en Alvedro. Sí, permanecemos en 2 turnos de 12 horas, de 12 de la mañana a 12 de la noche y al revés. Y nuestro tiempo de respuesta son unos 10 minutos en el aire. Pero comentaba con nuestros compañeros que es fundamental la labor de la gente que está en las playas, porque nosotros tenemos un tiempo de actuación, pero no somos instantáneos. Claro. Ellos llegan mucho antes y están en una playa a una persona que está en el agua. Claro, y antes veíamos, y nos contaba Ana Cuba, la compañera de La Voz de Galicia, que por ejemplo en este dispositivo de búsqueda teníamos los servicios de Cruz Roja, los servicios de la Guardia Civil, evidentemente también estaba la Salvamar Xaula y un helicóptero, el Pesca 2. ¿Cómo se coordina un operativo de estas características? Bueno, hay dos maneras de coordinar un operativo de estos, ¿no? Cuando es en el mar no cabe ninguna duda y ahí no hay discusión porque la legislación es clara al respecto, es salvamento marítimo, es el que se va a encargar de toda la coordinación de ahí a través de torre de salvamento, pues realmente lo hacemos, se hace todas las comunicaciones a través de ellos.
Hay veces que no cabe ninguna duda que en una búsqueda, como va a ocurrir mañana, pues interviene personal en tierra, personal en embarcaciones en el mar y personal en el aire. No todos los medios son de salvamento marítimo, pueden ser medios como pueden ser en muchos casos, aquí en Coruña hemos tenido varios, que donde un ayuntamiento como Coruña pues tiene bastantes medios, gracias a Dios, y se ponen todos a disposición. Nosotros tenemos nuestra propia coordinación interna de funcionamiento, pero luego todo lo que es el trabajo en el mar, el trabajo de búsqueda, todo pasa por una única persona. Tenemos claro que en salvamento tiene que ser un único coordinador y una única persona que tome la responsabilidad sobre ello. Y cuando estamos hablando de mar, siempre es salvamento marítimo. En el caso de hablar de tierra, pues las autoridades competentes. Lo normal es que sea pues el ayuntamiento donde se produce el siniestro. ¿Y está preparado el personal, hablando en este caso de profesionales de salvamento y de socorrismo, para, lo que decía Gerardo, dar esa primera atención en tierra, en los arenales en este caso, mientras se produce un operativo? Bueno, pues sí, los socorristas están perfectamente preparados para ello. De hecho, hicimos algún entrenamiento este año en La Coruña con el helicóptero, el socorrista del helicóptero, pues para ver cómo funcionaban un poquito. En un congreso que hicimos anteriormente también trajimos el helicóptero para demostrar a la gente cómo se trabaja con ellos, porque es importante esa coordinación entre las dos áreas. Y los socorristas que están ahora en las playas, pues sí, tienen una formación adecuada, tanto en salvamento acuático como con primeros auxilios. Lo digo, no hago la pregunta porque sí, lo digo porque en muchas ocasiones, esto es algo que yo creo que cualquiera de nosotros ha podido ir en alguna playa. Gente que está muy habituada a determinadas playas, porque lleva toda la vida yendo a esos arenales, a veces se pregunta si la gente que está en las casetas de socorrismo, que normalmente es gente muy joven, sabe de qué va esa playa y cuáles son las características de esta playa, y sobre todo se pregunta muchas veces, y en un tono un poco despectivo, ¿este qué me va a explicar a mí? A ver, los socorristas sí antiguamente, o hace unos años, hasta que vino esa crisis, sí es cierto que eran muy jovencitos. Ahora la edad media de los socorristas es mayor. Pensamos antes que bueno, pues uno tenía un trabajo estable, acababa ya un poco la época de ser socorrista, pero ahora no, con esa crisis no hay hay gente pues, que sigue y continúa muchos años siendo socorrista en las playas. ¿Se ha profesionalizado más? Bueno, profesionalizado no, porque tienen los mismos contenidos, misma formación, lo que pasa que sí que tienen más experiencia. Este año hemos recibido gente con bastante experiencia en las playas y entonces conocen lo que están haciendo y no tienen ningún problema y bueno, estamos entrenando todos los días con ellos para saber lo que tienen que hacer también y enseñarle lo que hay. ¿Qué clase de formación es necesaria? Mira, aquí en Galicia hay un decreto que salió en el año 2011, donde bueno, hay un registro profesional de socorristas que depende de la academia. Antes, pues, una entidad pues, tipo Cruz Roja, Protección Civil y la Federación de Salvamento más o menos eran los que dábamos los cursos para los socorristas. Hoy en Galicia solo hay tres entidades acreditadas. Una es la Academia Galega de Seguridad, otra es un gimnasio de Orense y otra es la Cruz Roja de La Coruña. Entonces, pues los centros que imparten esta información han disminuido desde luego este año. Y al disminuir esa formación, claro, esto es muy delicado decirlo, pero entiendo que cualquiera de nosotros cuando va a la playa, una de las cosas básicas que tiene que tener claras es que se tiene que sentir seguro, que la gente que está protegiéndonos está perfectamente formada, a pesar de lo que puedan ser los recortes, a pesar de que haya menos socorristas, la gente que está ahí está para atendernos y nos atiende bien. Bien, la gente que está en las playas gallegas, está perfectamente formada, y te digo, tienen que pasar un registro, con lo cual tienen que superar unas horas de formación teórico-práctica, y por lo de ahora la gente está bien formada. ¿Qué pasa? Que durante el último año no se ha formado ningún socorrista, hay 2 cursos en marcha en toda Galicia, con lo cual el número de socorristas que salen de promociones es menor. Bueno, antes hablábamos de aguas tranquilas, hablábamos también de que hay más gente en las playas, y me gustaría saber si se puede decir, con los casos que hemos conocido y otros casos que se han producido otros años, si se puede decir que hay casos comunes o razones comunes para que se produzcan este tipo de sucesos. Sobre todo pensando, bueno, pues en si hacemos o no hacemos caso al personal de seguridad por un lado, y en segundo lugar si conocemos o no conocemos suficientemente nuestras costas. Sí, bueno, hay varias situaciones. A mí me gustaría matizar un poco las palabras de Nuria, es decir, yo creo que ya desde hace unos cuantos años, mucho antes de la crisis, yo creo que la gente que acude a todas nuestras playas tiene que estar tranquilas porque creo que hay buenos profesionales. Realmente
se acabó esa época de hace 15, 20 años en que se hacía con carácter voluntario. Los ayuntamientos, por regla general, y Coruña ya lleva muchos años en ello, no solo es el curso de formación que puedan traer, que creo que son cursos, por regla general, bastante completos, sino que además luego se le hacen unas pruebas, es decir, no salen los 20 primeros o los 70 o los 80 primeros, no, se presentan 400, 500 personas, como se han presentado en muchas selecciones, estoy hablando de 4 años para atrás, y de ahí se escogía gente muy buena. Es cierto que en Galicia hay un problema que es el siguiente, que tenemos una climatología que el verano son 3 meses, claro, y a veces ni eso. Entonces, claro, no podemos pretender los profesionales del Mediterráneo, en donde se pueden dedicar en exclusiva a ser socorristas, es decir, es su profesión durante todo el año. ¿Por qué? Porque hay 9, 10 meses con muy buen tiempo, su mes de vacaciones y demás, es decir, que cumplen todo un año su contrato laboral, ¿no? En Galicia no puede ser. Entonces son socorristas en donde se dedican a otra actividad, pues normalmente la gran mayoría son estudiantes, universitarios o que tienen una actividad en el invierno. Por lo tanto, eso nos va a dar un perfil joven. Y efectivamente, pero el que sea un perfil joven, yo no puedo garantizar, que sea inexperto. Efectivamente, todos hemos oído, porque yo lo oí en mi época, decir, ¿tú qué me vas a decir? Claro. Que yo llevo viniendo a esta playa toda la vida, y bueno, pues a lo mejor esa persona algún día hubo que sacarlo, ¿no? Y hoy en día todo el mundo tiene que tener conciencia de que toda la gente que se viste y que pone socorrista detrás es gente que tiene una titulación y está preparado. Puede haber algún caso, como en todas las profesiones, que no lo sea, pero la mayoría, la gente tiene que estar tranquila que es así, ¿no? Después los sucesos, un poco ya entrando en la pregunta que me formulas, es que hay 3 perfiles fundamentalmente de accidentes en una playa, ¿no? El perfil fundamentalmente, pues podríamos ver un poco como antes también comentaba Nuria, bien, pues que tenemos desde un chico joven o personales jóvenes que en la playa pues practican deportes o actividades un poco más de riesgo, pues sea tirarse de cabeza desde una zona donde no puede ser permitido, puede ser a practicar algún deporte de vela o cualquier cosa sin la debida precaución o protección, y entonces se mete mar adentro y luego hay que irlo a buscar. Es decir, se toman actividades de riesgo o no se toman las medidas de precaución. Otro segundo bloque de gente que tiene problemas en el agua, pues es aquella gente que sin los conocimientos previos, pero que hay que entenderlo, nosotros tenemos que aconsejar que por favor la gente piense con la cabeza fría, y la mejor ayuda que puede hacer es llamar a los servicios de salvamento. El 112 es un teléfono gratuito, o a los socorristas si los tiene allí inmediatamente, pero no tirarse al agua a por una persona si no se está en las debidas condiciones y formado para ello, porque este año concretamente hemos tenido varios casos de ellos, y entonces pues bueno, eso es muy triste, claro, que así suceda. Carlos, perdona que te interrumpa, hay casos por ejemplo pues de un padre y un hijo que resulta prácticamente inevitable, es una reacción instintiva. Y de cualquier persona, por eso digo, nos movemos por el corazón. En Coruña concretamente nos tenemos que remontar a primeros de este año, una persona en el agua, sí, y fueron 3 policías después, es decir, lo hemos vivido y lo entendemos, y yo digo que soy el primero que lo entiendo y seguro que yo soy el primero que lo hago. Pero tenemos que intentar y decir que, por favor, porque a veces, por intentar, por esa solidaridad, por esa ayuda y por no sé qué, a veces hacemos mejor el favor de, con el móvil, estar llamando al 112, estarle diciendo al helicóptero por dónde tienen que entrar, por dónde pueden ir, a un socorrista, y estar siguiendo a la víctima, porque yo una vez que me meta en el agua pierdo la orientación y no sé dónde estoy. Entonces, a veces eso es más dificultoso, ¿no? Por lo tanto, sí diría que eso, que en la medida de lo posible que se evite, pero que lo vamos a intentar hacer. Pero por lo menos que llamen antes, que no se tiren al agua antes de llamar, porque así por lo menos podremos llegar pronto a por ellos, ¿no? Y el tercer perfil fundamental que hay son 2 grupos de edad muy importantes. Los niños, que tenemos muchos problemas también con ellos, cuando se va a una playa con un niño o a una zona, una instalación acuática o lo que sea, los niños hay que estar muy encima de ellos, y luego las personas mayores son los que nos están dando realmente los problemas, y este año es la gente que nos está dando problemas en playas muy tranquilas, en playas que normalmente no pasaba nada y que el socorrista más o menos preparado lo hubieran sacado perfectamente. Y entonces son los 3 perfiles que quizás tengamos en estos momentos. Bueno, nosotros queremos saber también cómo se desarrolla un operativo de rescate, cuáles son los medios con los que cuenta Galicia en nuestras costas, tanto en las playas como también efectivamente pues para otro tipo de rescates como los que participa el Elimer, que representa aquí uno de sus pilotos, Gerardo. Así que
hemos tratado de resumir qué es lo que tenemos en nuestras costas, cuáles son los profesionales que trabajan en nuestras costas y el trabajo que realizan. Esta es la imagen que pelean cada día por evitar. 1.500 kilómetros de costa surcan el territorio gallego y en cada uno de ellos existen riesgos. El confiouse e a marea empezou a levar. Se aventuran mucho de que saben nadar muy bien. El estar con esa sensación de libertad que parece que no pasa nada. Las cosas normalmente vienen por la confianza. Salvamento Marítimo coordina en Galicia sus efectivos desde 3 centros de control: Vigo, Fisterra y A Coruña. 3.8. Sus intervenciones se reparten entre el litoral y el mar adentro. En las playas las incidencias se multiplican en verano y suelen ser mayoritariamente por indisposiciones como cortes de digestión. Mareos, náuseas, vómitos. Cando a situación xa é máis grave podemos chegar a perder o conocimiento e facer unha parada cardiorrespiratoria que é un motivo principal da morte. O imprudencias, entre las más habituales, alejarse demasiado de la orilla. Non podemos nadar cara ao fondo, senón máis ben nadar en horizontal. Y cuando alguien está en peligro, este suele multiplicarse. Varias de las víctimas de este verano trataban de prestar auxilio. Mejor, aunque suene un poco fuerte, un ahogado que dos. Las unidades nuestras asumen un riesgo, de lo que no puedes poner en riesgo otras vidas para intentar recuperar a alguien que no está vivo ya. Ahora, mientras haya posibilidades de encontrar a alguien con vida, ahí estamos siempre. Pero las intervenciones no solo se realizan en la costa, a kilómetros de ella también se producen necesidades de rescate. Directamente no tenemos opción. Lo único que se puede pedir es barcos que estén en la zona, que inicien una exploración o que hagan una navegación atenta. Es muy típico de los hombres de la mar ayudarse unos a otros y sí se pide la colaboración y se obtiene siempre. Para estas operaciones, Salvamento Marítimo cuenta con 4 helicópteros en Galicia, los 2 Pesca, que dependen de la Xunta, con bases en Vigo y Celeiro, y los Elimer, de Sasemar, que tienen su centro de operaciones en A Coruña y Cee. Y lo suyo no son solo los rescates. Salvamento Marítimo gestiona también varias unidades de lucha contra la contaminación en el litoral. Uno de esos helicópteros, el Elimer, Gerardo, está pilotado por hay varias dotaciones. Los pilotos son expertos en este tipo de rescates. Y esto te lo quería preguntar porque estuvo en Galicia a finales del pasado año el responsable de INAER, la empresa que gestiona todos los Elimer en nuestro país. También, por cierto, los 2 helicópteros Pesca, el Pesca 1 y el Pesca 2, que dependen de la Xunta. Y decía que no es nada fácil en nuestro país encontrar pilotos especialistas. No, de hecho, nuestra flota cuenta con personal extranjero. Muchas veces se surte de personal del ejército, antiguos miembros del ejército, y cuando ya no queda nadie, pues la oferta se abre a Europa. Y tenemos compañeros italianos, argentinos, hay mucha gente de fuera. ¿Qué hace falta para ser piloto de rescate? Aparte de habilidades técnicas, porque me imagino que la cabeza, al igual que los socorristas y el resto de personal de seguridad, hay que tenerla muy centrada. No es que haya que ser una persona especialmente capaz, sino hay que seguir una formación que empieza, pues muchas veces gente del ejército ya viene formada. En otros casos, como es mi caso, personal civil, pues a lo largo de los años pasamos por distintos servicios y sí se supone que cuando llegas a Salvamento Marítimo ya tienes una experiencia. Entonces te piden una experiencia de horas de vuelo, que al final es por lo que se cuenta la experiencia de los pilotos, y sobre todo vuelo nocturno, que no es muy habitual. Bueno, me queda un minutito y yo quería haceros una pregunta antes de terminar. Hay algunos ayuntamientos que han puesto en marcha un sistema de sanciones para aquellos que pues incumplan una serie de normas básicas, por ejemplo, obedecer al socorrista o seguir las señales, como las banderas que nos dicen si podemos o no podemos bañarnos. El primero fue Ferrol en el 2008, en 2 años apenas puso una sanción, 300 euros para un bañista que no hizo caso y se metió en el agua con bandera roja y hubo que rescatarlo. Y me gustaría preguntaros si os parece que esto sirve para algo. Bueno, nos haces una pregunta un poco difícil. A ver. Tenemos sanciones y de hecho, pues por ejemplo, en este primer caso que decíamos que fue pionero, las multas iban de 60 a 3.000 euros. Sí, Ferrol lo quiso hacer cuando fue el tema de los niños de 2 gemelos que se ahogaron y bueno, estaban bandera, les habían avisado, pusieron la bandera roja, sabían que tenían que ir a por ellos, al final se murieron los 2
Entonces ponen ese sistema de sanciones. Yo creo que ese sistema de sanciones no es muy factible. A la hora del socorrista, pues no va a ponerse a multar un socorrista, porque no te haría ni caso, además de todo. Y no es la labor del socorrista hacer eso. Entonces, a lo mejor lo que sí hay que hacer es concienciar al ciudadano en la prevención y en los peligros que tiene. Y sobre todo, muchas veces son los menores los que no hacen caso al socorrista, entonces que los padres, la gente que va con ellos a la playa, los adultos sean un poco los que tengan que decir, oye, pues esto no se puede hacer, tenéis que hacerle caso al socorrista, que en realidad la figura del socorrista le haga un poco más de caso. Carlos. Bueno, las sanciones está claro que no es el procedimiento mejor más idóneo, sería la prevención, yo estoy de acuerdo, pero la playa también hay que regularla, es decir, hay que regular su uso. Podíamos acudir a otras comunidades autónomas en España que no van tanto a la sanción, pero sí van al pago del servicio. Es decir, si un ciudadano comete una negligencia, por ejemplo, de que se mete al mar en bandera roja cuando está todo avisado y por ello tiene que mover todos los servicios de rescate, ese precio lo tiene que pagar el ciudadano. El precio del operativo. Del operativo. Hay que pensar que un operativo de rescate cuesta muchísimo dinero a todos los ciudadanos y tiene que estar súper preparado, gente que esté ahí siempre prevista y es claro, pero es caro. Es caro y las administraciones están costeando todo eso, pero claro, para un accidente está ahí, ningún ciudadano va a pagar algo por un problema que pueda tener, pero si el que lo causa él mismo, pues a lo mejor habría que pensarlo. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí encima de la mesa. Quiero agradeceros a los tres que hayáis estado con nosotros explicándonos un poquito más cómo se nos protege en nuestras playas. Las playas que son evidentemente un punto de descanso, un punto de ocio, pero en Galicia tenemos mucho más. Y como cada semana, cada miércoles, Javier Becerra desde Retroalimentación nos recomienda las mejores citas musicales y culturales que nos traen los próximos días, ya acercándonos al fin de semana. Nos quedamos con la agenda, pequeña pausa y volvemos. Bienvenidos a Retroalimentación en una semana en la que la actividad musical ha decrecido notablemente. Parece que el verano empieza a dar sus últimos coletazos y esto se traduce en un calendario de eventos musicales bastante menos abultado de lo habitual. Si en semanas anteriores había 2, 3, 4 festivales disputándose el protagonismo, en esta semana apenas nos encontramos con un gran festival. Eso sí, uno para las delicias de los fans de Herederos da Cruz. Sí, se trata del Castelo Son en Culleredo, que tendrá a la banda de Toñito de Poi y sus compinches como estrellas principales. Ofrecerán lo que se espera de ellos, mucha diversión, mucho rock y seguramente bastante desenfreno. Pero además de Herederos da Cruz, en el Castelo Son estarán otras formaciones como Cénzar, unos veteranos de la causa del rock cantado en gallego que llevan ya 25 años a cuestas. Estarán también los Escarallaos y Pito de Picasso. Bueno, en A Coruña tenemos a los Honky Tonky Buzzers, que estarán en la Sala Mardi Gras de A Coruña. Adoran los años 50 y los pretenden recrear con la mayor fidelidad posible. La gente que acuda a Mardi Gras encontrará eso, rock and roll clásico, ejecutado a la manera clásica, músicos vestidos con ropas vintage y recreando toda esa atmósfera de los años 50. Realmente merecen mucho la pena. Bueno, también mañana estará De Pedro, en Ogrove, en el Náutico. De Pedro, pues ese cantautor vasco que ha tocado con bandas como Caléxico y que destaca por ese rock acústico con aires fronterizos que cada vez tiene más adeptos. Vendrá en formato acústico, estará en Ferrol mañana y pasado en el Náutico de Ogrove. También el viernes en Orense estarán Unicornibot, una debilidad personal. Es una de las mejores bandas en directo de rock que existen actualmente en España. El Cuarteto de Pontevedra destaca, pues eso, tienen unos discos fabulosos, pero destacan sobre todo por su directo. En ellos no se lo pierdan, hacen un ritual que es envolverse la cabeza en papel albal para luego empezar con una descarga de math rock y rock instrumental que no dejará indiferente a nadie. No se lo pierdan, por favor.
Bueno, y el sábado en el Náutico de San Vicente, en Ogrove, tenemos a Fridonia, una de las bandas de sol más potentes que hay en España, que han arrasado en su gira de invierno y todo apunta a que vayan a hacer lo mismo en verano. Y el viernes en Aspontes una curiosidad, Brothers in Band, la banda tributo a los Dire Straits que se dedica pues, a honrar eso, el legado de Mark Knopfler a nivel nacional. Están consideradas la mejor banda tributo que tienen en España y bueno, y siempre es una oportunidad para poder ir a verlos. Y ya por último, ahora sí, Los Limones, la banda de Ferrol, un clásico de finales de los 80 y principios de los 90, que estarán cerrando en A Coruña la romería de Santa Margarita. Pues la cerrarán tal y como suelen ser ellos habitualmente, haciendo rock acústico, con cadencia country y bueno, y tocando esas canciones que son algunos ya clásicos del pop español. Y hasta aquí ha sido todo esta semana, nos vemos la semana que viene en Retroalimentación. Siempre estarías en mi corazón.